Político José Antonio Torres Iriarte. Doctor Torres, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, buenos días, es un gusto saludarlo a usted y a toda su audiencia. No, el gusto es nuestro, doctor. Doctor, caso Vizcarra, usted ha escrito un artículo muy interesante, ¿qué opina? Sí, ¿Qué- bueno, Martín, Sí, lo escuchamos. sí, en mi caso, yo considero que Martín Vizcarra goza de impunidad, y goza de impunidad porque desde el año 2021 se había solicitado como medida cautelar una prisión preventiva. Se han realizado diversas diligencias y un juicio oral que debía haber concluido hace ya varios meses, porque los medios probatorios son plenos, contundentes y todos son incriminatorios. Sin embargo, la sala penal que viene impulsando el juicio oral de manera sorpresiva estuvo realizando solo una sesión. Ahora dicen que van a realizar dos sesiones, cuando por un tema emblemático o un asunto penal de la importancia del proceso a Martín Vizcarra debería sesionar al menos 3 veces por semana. Ahora le han dado una prisión, dispusieron una prisión preventiva, y como usted lo ha dicho en la parte introductoria, de manera sospechosa, coincidente, se ha estado jugando con la decisión del INPE, porque el haber trasladado a Martín Vizcarra de un penal a otro ha sido una maniobra, en mi concepto, más distractiva que un error administrativo de análisis o de criterio de los expertos en política penitenciaria del INPE. Y al final políticamente sale ganando Vizcarra, ayer con una portátil, acompañado de algún dirigente de su partido, conectándose vía TikTok, ha estado demostrando que él es el dueño del partido, el dueño de la pelota. Él es el que pone las reglas. Él es un expresidente con privilegios, con un trato especial, y yo voy a reprobar la manera como la sala ha revocado la medida dispuesta por el juez, porque argumenta cosas que no tienen naturaleza jurídica, son solamente mera observación. Por ejemplo, tiene arraigo familiar porque cuando produjo el allanamiento de su domicilio en San Isidro, se encontraba su esposa y su hijo de 21 años. Son cosas muy subjetivas. A los ojos del país y de las personas que no tenemos ningún tipo de animadversión contra Vizcarra, pero sí quisiéramos que se implante o se imponga la justicia, creo que Martín Vizcarra está gozando de poder, de impunidad, y como lo manifesté en una columna de opinión hace ya unas semanas, a pesar de la situación de privación de su libertad, desde el penal Martín Vizcarra estaba en busca del poder y de recuperar su condición de impunidad. ¿Podríamos pensar, doctor Torres, que hay un acuerdo, no sé si un acuerdo suscrito, porque hoy día los acuerdos no se suscriben? Por ejemplo, hay un blindaje del Congreso, hay un Cervinacui del Congreso con la señora Boluarte. ¿Podría acá haber un acuerdo, entre comillas, entre el gobierno de la señora Boluarte y el señor Martín Vizcarra? Bueno, Martín Vizcarra lo caracteriza el pragmatismo, la deslealtad, y la señora Boluarte no tiene, digamos, principios o valores que marquen su vida y su derrotero político. Si hacemos memoria, la señora Boluarte anunció que se iba a ir, si es que vacaban al presidente Castillo o sucedía un hecho político, ella iba a abandonar el gobierno con el presidente Pedro Castillo. No lo hizo. Asumió el cargo el 7 de diciembre del 22 y ha hecho de múltiples alianzas y ha tomado múltiples acuerdos para formar gobierno, para formar gabinetes, para llevarse en los mejores términos con el fujimorismo, incluso con el serronismo, ¿no? Con Acuña, que tiene más de un ministro en el gobierno, en el gabinete actual, y yo no descarto lo que usted dice. En verdad, ambos se necesitan. Si nos ceñimos de lo que puede pasar en el Perú el próximo año, no hay ninguna certeza política. Y una carta más o menos segura para una persona como la señora Boluarte, que está incriminada por la justicia nacional e internacional, es juzgar a un relevo con Martín Vizcarra. O sea,
no descarto que hayan conversaciones a través de terceras personas, de interpósitas personas, para que Martín Vizcarra finalmente pueda ser habilitado de manera dolosa y pueda postular en el próximo proceso electoral, o él se siga victimizando como un perseguido político, invoque razones de libre competencia electoral, y el país no puede olvidar que Martín Vizcarra está siendo ahora juzgado por delitos cometidos cuando fue gobernador de Moquegua, no cuando fue presidente en ejercicio de la República. Cuando fue gobernador de Moquegua, habían causas que el señor Pedro Chávarri, fiscal de la Nación, de hace unos años conocía, y por eso la pugna que tuvo el señor Vizcarra desde el primer día contra el señor Chávarri para sacarlo del poder con el apoyo de la mafia caviar y de los grupos de presión y de los grandes medios de comunicación. Entonces, en un escenario como el Perú, como el peruano en términos políticos, yo no descarto nada. Ahora, doctor, sería un escándalo porque tendrían que terminar, primero, como usted ha señalado, con las inhabilitaciones que tiene. Segundo, habría un impedimento legal, que ya lo ha puesto el Jurado Nacional de Elecciones. Para ser candidato se necesita estar en un partido, ser miembro de un partido, y el señor Martín Vizcarra ha sido borrado del registro de organizaciones políticas de su partido Perú Primero. Entonces, no podría ser candidato, pero lo que no se puede descartar es que si sigue este proceso de victimización en el que él es un maestro, porque de verdad que lo utiliza muy bien, sí va a tener una muy buena fuerza congresal si las cosas siguen así. Bueno, hay varios escenarios posibles, ¿no? Efectivamente, si somos legalistas, el señor Martín Vizcarra está inhabilitado. Pero la pregunta es si está inhabilitado para incluso militar en un partido, porque ha sido retirado del padrón electoral, y para ser candidato, ¿cómo le permiten las autoridades electorales que siga haciendo proselitismo político? ¿Cómo permiten los jueces de la sala penal de que haga desde la sala penal, cuando hay audiencias, él está haciendo TikToks, aunque el juez hace pocas semanas, cuando estaba por dictarse una medida de prisión preventiva, le llamó la atención, pero creo que fue una llamada de atención declarativa, porque en realidad es algo inaceptable que un juzgado, un acusado o un investigado está haciendo uso de su celular grabando. Son inconductas que el código no permite y que el juez debe prohibir de hecho, de plano, quitar el celular incluso, retener el celular, ¿no? Y sin embargo se le permite. Hay demasiada impunidad, demasiado privilegio para un personaje que se burla de la justicia y se burla de los poderes del Estado. Ahora, si está inhabilitado y ya no milita en un partido, ¿por qué sigue en campaña? Y tiene un as bajo la manga, no olvidemos. Él ha lanzado la candidatura de su hermano, que es un ingeniero que tiene también antecedentes y tiene investigaciones en curso por el caso Odebrecht y Obrainsa. Entonces estamos en un asunto en el que un partido del cual es dueño Martín Vizcarra, que no se sabe cómo se financia, porque organizar un partido que tiene dueño propio tiene costos. ¿Quién financia a Martín Vizcarra? ¿Quién financia a Fiorella Molinelli, por ejemplo? Nadie se pregunta. Y sin embargo son partidos que están en la lip electoral, tienen locales abiertos, tienen portátiles que salen a la calle a aplaudir a sus dirigentes. Hay demasiadas cosas irregulares y la única explicación es que detrás de estas candidaturas como la de Vizcarra o su hermano hay dinero mal habido durante la gestión de gobierno, ¿no? Para terminar, doctor Torres Iriarte, agradeciéndole su presencia hoy día en Jornada Informativa, ¿existe para usted como abogado alguna posibilidad que Martín Vizcarra pudiese ser declarado absuelto, inocente de los casos que se le siguen tanto por el hospital de Moquegua como por el caso Lomas, y que debe tener sentencia, se calcula en 3 o 4 meses? Bueno, yo lo que considero que por un tema de imagen, de puridad del Poder Judicial, la Sala Penal debería dictar sentencia máximo en octubre, sentencia condenatoria, porque los medios probatorios son claros y son medios probatorios. Llamaría pues profundamente la atención que haya una medida exculpatoria, una sentencia exculpatoria. Yo creo que Martín Vizcarra está seguro de su suerte en el campo de este proceso judicial, pero
esta medida de detención preventiva por 20 o 22 días le ha servido como coartada, la va a usar como coartada para, ante la opinión pública internacional, decir soy un perseguido, y ante un gobierno al que él solicite asilo, ponga como razón que fue privado de su libertad, que se le trasladó a otro penal para humillarlo, que luego la justicia ha revocado el mandato. Entonces, creo que todas estas son coartadas, bien pensadas, o en todo caso, coartadas que van a favorecerlo en su defensa, no en el juicio oral que va a darse, que va a continuar y que debe condenarlo, sino ante el recurso o ante la opción que él tiene de irse como a la clandestinidad, no fugar del país, pasar a la clandestinidad, como lo ha hecho Vladimir Cerrón, ¿no? Podría pedirle asesoría a Vladimir Cerrón para cómo estar 2 años o más en la clandestinidad, o en su defecto buscar asilo en alguna embajada de un país con el que tenga algún grado de confianza, ¿no? A pesar que él ha dicho que no va a fugar y no va a pedir asilo. ¿Perdón? A pesar que él ha dicho, ha garantizado, dice que no se va a fugar ni va a pedir asilo. Las palabras de Martín Vizcarra son las palabras propias de un mentiroso habitual, ¿no? Él es un mitómano, creo que no tiene palabra, y si el país, a un sector del país lo respalda, es porque él ha tenido el aprecio, y aún tiene el aprecio y la consideración de los grandes medios de comunicación a los que él favoreció desde el gobierno con la publicidad estatal y con los millones de soles que eran transferidos al Grupo del Comercio, al Grupo de la República, a RPP y a otros medios que eran cercanos a su gobierno, ¿no? Bien, doctor Torres Iriarte, gracias por este contacto, un placer haberlo tenido. Muy amable, cuídese mucho, bendiciones. Muchas gracias, buenos días.